Buenas noches, pues sí, muy contentos de cerrar esta temporada y también muy contentos de estar festejando los 3 años ya del aula, que pues se dicen pocos, pero en realidad ya hacíamos el otro día el recuento y son pues un montón de montajes los que hemos transitado, que es un espacio privilegiado de diálogo, un espacio de encuentro de espectadores. Insisto siempre en que todos somos espectadores del teatro cuando estamos en este espacio, porque los creadores, los coordinadores y lo que se asume normalmente como público, pues todos somos espectadores de alguna manera del fenómeno teatral. Y el día de hoy yo les voy a platicar sobre El Río. Tuve un reto especial esta vez quizá, porque estoy muy consciente que es una obra que se estrenó apenas el fin de semana pasado y que muy probablemente pocos de ustedes han podido disfrutarla. Entonces procuraré no ser spoiler, ¿no? Ahora que está tan de moda. Creo que es una obra que por la propia conformación elíptica que tiene y sí, la naturaleza que tiene, difícilmente podría uno ser spoiler. Contarles la anécdota no sería contarles nada. De hecho, me llamaba la atención ver que incluso en los anuncios de Teatro UNAM nos cuentan la anécdota. Pero en esta obra esa anécdota, digamos que es simplemente un instrumento, una base que tiene el dramaturgo para un mundo simbólico muy potente, del que de alguna manera les platicaré un poco el día de hoy. La obra de Jess Butterworth es del director y dramaturgo británico, y es interesante porque es una obra que además tuvo mucha expectativa. Jess Butterworth tuvo 2 obras muy importantes que son Mojo y Jerusalén, obras que causaron gran revuelo, digamos, y que entonces había una gran expectativa en el 2012 de esta nueva pieza, The River, ¿no? Y qué iba a pasar con ella. Se estrena finalmente en Londres en el 2012 y luego además se hace un montaje en Broadway que también generó mucha expectativa porque fue el regreso a las tablas del actor Hugh Jackman. Entonces, bueno, había también expectativa respecto a eso. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo transita hacia acá? Transita de las manos de uno de los traductores que nosotros ya hemos visto, ¿no? El nombre de Alfredo Michel Modenesi, es un nombre que ya reconocemos como el de un traductor que ha procurado hacer traducciones de Shakespeare y muchas traducciones del habla inglesa. Lo vemos en una actividad intensa. Ya platicaremos ahorita con Enrique Singer de dónde vino, ¿no? Esta necesidad de traducir la obra. Y bueno, es una obra que les decía yo, es elíptica, sí es elíptica, es corta, ¿no? Es asombrosamente corta. Uno sale de ahí, yo tuve la oportunidad de ir este sábado y el domingo, y sale de ahí diciendo, claro, pasó 1 hora y cuarto, y sin embargo pasó un poco la vida entera, ¿no? De esas obras que no necesita un cronos larguísimo para llevarnos a un tiempo de ayón, ese tiempo fuera del tiempo en el que de pronto el teatro nos permite llegar a profundidades muy grandes de la naturaleza humana. Para mí es una obra que habla sobre el deseo erótico humano, quizá sí, quizá no, y para cada uno de ustedes hablará quizá de cosas distintas. Pero pues antes de entrar, digamos, de lleno en esta región de lo simbólico que hay en El Río, me gustaría también decía algunas cosas previas en torno al hecho escénico. Bueno, la primera es que el teatro de Jess Butterworth tiene una resonancia muy poderosa en Harold Pinter. Harold Pinter es un director dramaturgo, supongo que muy conocido por varios de los que están por acá, al que de alguna forma leía yo algunas críticas y decían que injustamente fue catalogado dentro del absurdo. Pues no sé si injustamente, pero sí, finalmente estaba en un momento en el que estaba todavía la discusión muy fuerte en torno a Ionesco y a Beckett. Es un hombre admirador de O'Neill, de Brecht, de Pirandello, y habría un cierto absurdo quizá en su teatro, ¿no? Podríamos tener discusiones académicas al respecto. Pero más que lo absurdo, lo que me interesa rescatar aquí es que el teatro de Harold Pinter es un teatro que tiene casi siempre como hilo principal un teatro de la memoria, un teatro que acude a la memoria para revisar la memoria no solamente desde un lugar, digamos, de mnemotécnico, sino más bien desde una memoria emocional e intelectual. En este sentido es en el que yo veo la influencia más fuerte de Harold Pinter en esta pieza de Jess Butterworth. Y bueno, vamos a reflexionar un poco sobre esta memoria y esta memoria que reflexiona en sí misma, ¿no? Sobre la naturaleza humana, pero hay que entender que cuando estamos hablando de memoria tenemos que desfasar, y sobre todo en esta pieza que hay muchos primera vez, ¿no? Es una pieza que de alguna manera nos está transportando cada vez a la importancia vital de la primera vez.
Podríamos pensar entonces una memoria que nos está convocando a pensar en el origen. Y sin embargo, yo diría que pues no es un origen quizá como tenemos normalmente asociada la palabra de origen, como ese principio absoluto, sino creo que en todo caso habría que entender este origen, como dice Benjamin, como un torbellino en el río del devenir, que entraña en su ritmo la materia de lo que está en tren de aparecer. Creo que de ese origen es del que esta obra nos habla. Ahora, antes de ver qué memoria es la que convoca o a qué imágenes es a las que el río nos está convocando, me gustaría adentrarme un poquito en algunas cuestiones del hecho escénico muy concreto. De este hecho escénico que nos narra la historia de un hombre en una cabaña, es eso, un hombre en una cabaña, que quiere ir a pescar en la única noche del año en donde no hay luna, que es la noche más afortunada para pescar las truchas de mar. Las truchas de mar que también en algún momento nos hace entender que son truchas especiales porque cumplieron un ciclo. Del río fueron al mar y regresaron al río, ¿no? Entonces, ya desde ahí tenemos una primera clave muy importante en este montaje. Está lo que está por ir al río, digo, lo que está por ir al mar y lo que ya regresó de él. Estas truchas simbolizan, digamos, esta partida doble. El presente, el pasado y el futuro, todo condensado en una sola imagen, que es la de la trucha de mar. Y bueno, ¿qué espacio es el que los va a recibir o ya lo recibió si ya fueron? Ahora que tengan oportunidad de hablar, yo espero que haya alguien que sí la haya podido ver, ¿no? Pero si no, y insisto, sin spoilarles demasiado, me gustaría apuntar algunas cosas sobre el hecho escénico en sí. Una de ellas es la escenografía de Alejandro Luna. Y bueno, sabemos ya que este creador de microuniversos, de mundos de bolsillo, el pintor de la luz, así llama Hugo Iriart en su libro Alejandro Luna, en el libro de Alejandro Luna, escenógrafo. Sabemos ya de alguna manera que cuando estamos frente a un espacio escénico diseñado y construido por Alejandro Luna, estamos frente a ciertos ingredientes. En ese sentido, este extraordinario espacio escénico, pues tampoco es tan extraordinario, ¿no? Porque está dentro del orden que Alejandro Luna nos ha acostumbrado también a ver. Un orden que tiene que ver con una contundencia de lo sencillo, de lo simple. En los escenarios de Alejandro Luna, creo que nunca sobra y nunca falta, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la mesura, que en este montaje además me parece que está articulado con muchos otros elementos o medios, ¿no?, de la escena. Vamos a ver cómo, porque bueno, me ha tocado ver montajes de Alejandro Luna en donde está esta mesura de medios de la escenografía, pero no coincide con el resto. En este caso me parece que la mesura es uno de los grandes aciertos de la puesta en escena. Hay mesura en todos los sentidos, pero no una mesura de decir, bueno, es que no alcanzó. No, es que es una mesura elegante, exacta, no necesitamos más. Un montaje que está invitándonos a un espacio escénico de la intimidad de la cabaña, estamos en la intimidad de la cabaña. Una cabaña que tiene por escenografía un sencillo armario, un armario que tiene repisas muy bien ordenadas, ¿no? Yo observaba y decía, qué orden, ¿no? Qué orden tan bonito, yo quisiera tener mi closet en ese estado. Hay una repisa específica para los elementos de la pesca, otra para los discos. Nos da cuenta de un espacio que no es el espacio común. Sabemos que no es una cabaña en la que este hombre viva siempre, sino es una cabaña a la que va una vez al año, esa noche de luna. Desde ahí tenemos elementos claves, pero ¿y ese ritual qué necesita? Pues necesita la ropa, ¿no?, las botas, necesita la música, los discos, los libros, los anzuelos. Esos anzuelos que están en la puerta del armario y que son un indicador importante de lo que vamos a presenciar. Al mismo tiempo, este armario estratégicamente, y les voy a pedir cuando vayan que se fijen, se abre y se cierra. Y esa apertura y esa cerrazón, ¿no?, está todo el tiempo hablándonos también de la intimidad. Es una intimidad que se abre y se cierra, como la anécdota humana que se abre y se cierra. Tenemos también una mesa, una silla, la cocina, una cocina de la que uno de pronto dice, es impresionante cómo salen tal cantidad de elementos, pero una vez más, solo los que se necesitan. Salen copas, agua y todo se recoge de nuevo. El escenario se abre y se cierra, como si estuviéramos empalmando tiempos. De pronto me hacía pensar en algunas películas de Bergman, ¿no?, que tienen esta cualidad de pasar en un mismo escenario distintos acontecimientos y solamente con ver una mesa más llena o menos llena, sabemos que estamos en otro tiempo. Pero bueno, el foco central, que me interesa mucho acentuar aquí de este espacio escénico de Luna, es la escalera de metal. Hay una escalera de metal al centro, que es por un lado escalera,
pero creo que también, o eso ya fue interpretación mía, una especie de puente y una especie también de ¿cómo llamarlo?, de muelle, ¿no? La sombra de la escalera da un reflejo de muelle. Y sabremos ahí también que este espacio, la escalera hacia arriba, ¿no?, nos va a llevar al agua, al baño, al río, al crepúsculo. Es una escalera que nos está mostrando un ascenso a ese espacio de aparecer y desaparecer. No les cuento tampoco mucho más. Y bueno, hablando de estos elementos intangibles, que además ya sabemos que el maestro de la luz, que es Alejandro Luna, domina de manera maravillosa, esta vez creo que además hace una dupla sustancial con Jico Reyes, que esta noche también nos acompaña. Ya saben ustedes, los que han venido a otras aulas conmigo, que yo tengo una cierta obsesión por el tema del universo sonoro, y pues sí, la tengo, y por eso Jico nos va a platicar al ratito también un poco sobre esto. Pero creo que además en el caso particular de esta obra, estos dos elementos intangibles, la luz y el sonido, nos están dando claves muy importantes. Claves que implican entender que mucho de lo que no está puesto en otro lado está puesto ahí. Son elementos que en esta puesta en escena tienen un poder diegético narrativo tremendo. Van a ver por ahí de pronto aparecer una luz ámbar, estén muy atentos a esa luz ámbar. Es una luz ámbar que de alguna manera es preludio de promesa y preludio de promesa rota. Esa luz, igual que el armario, ¿no?, se abre y se cierra a umbrales distintos. Y en el caso del trabajo de Jico Reyes, tenemos un trabajo finísimo, lo mismo mesurado. Tanto la luz como el sonido que les estoy platicando es tremendamente sutil. No crean que van a ir y que nos lo va a decir tan evidente. En realidad es muy sutil esto que les estoy diciendo, pero creo que en esa sutileza está justamente la respuesta a muchas cosas. Entonces de pronto tenemos sonidos de agua quieta, de agua revuelta. El río aquí es sonoro, porque el río aquí es mitológico también, ¿no? Y bueno, en otro sentido me gustaría acentuar que esta condición, digamos, de lo sonoro, de lo musical, y el hecho de pensar que una clave o una respuesta a entender, si queremos explicaciones, ¿no? Porque no sé si es de estas piezas que tengamos que entender, ¿no? Creo que es una pieza que más bien tenemos que sentir desde lo más profundo. Pero si quisieran buscarle algún tipo de explicación, insisto, hay que estar atentos a la luz y al sonido, porque la explicación es sensitiva, ¿no? Y se anuncia así desde el primer momento cuando inicia con un canto pues casi espectral, ¿no?, que una mujer nos anuncia sobre la pesca. En el sentido de las actuaciones y el vestuario me gustaría también decir un par de cosas. La primera es que tenemos la carga actoral sobre todo está repartida en 3 actores, ¿no? 3 actores que son una mujer, otra mujer y un hombre. Interpretados por Sergio Bonilla, que también nos acompaña esta noche por allá atrás, Marina de Tavira y Inés de Tavira, que se disculparon porque no podían venir al aula el día de hoy. Y el contraste de las 3 actuaciones es muy interesante. Creo que una de las cosas que más llamó mi atención, y ahora se lo preguntaré también a Enrique Singer, es que sí me parece que es un montaje que está sobre todo trazado a partir de la actuación. Me parece que es un montaje que en la dirección, digamos, tuvo como un peso muy, muy particular la actuación. Son actuaciones naturales y precisas, muy precisas. A mí me impresionó que la obra llevara tan poco de haber corrido, quiero verla más adelante, y sentir que estaban tan ahí, ¿no?, tan en sí. Es totalmente abstracto, ¿no?, describir esta cuestión de la actuación, pero es un poco eso. Y por otro lado, tampoco es que estén exactamente en el mismo tono. Tenemos un contraste muy, muy bello entre Inés de Tavira y Marina de Tavira, en los roles de mujer y una mujer y otra mujer, que por un lado, claro, tiene que ver con la edad, tiene que ver incluso con la trayectoria de las 2 actrices, pero ambas están en una gran naturalidad y sin embargo en un contraste enorme, ¿no?, de su forma de estar en ese mismo espacio, de habitar hasta cierto punto ese mismo rol. En el caso de Sergio Bonilla, también ahora le preguntaremos, tiene la grandísima misión de estar absolutamente todo el tiempo en el escenario, ¿no? De ser ese hombre que está también en el deseo, que es monarca del espacio y esclavo del deseo también, ¿no? Está en estos dos tránsitos
y sin embargo me parece que lo realiza lo mismo, una vez más, con mesura, ¿no? No tenemos aquí grandes dramas ni grandes momentos catárticos, y sin embargo está todo el tiempo en una tensión y en una gran catarsis, como continuada. En el sentido del vestuario, que fue realizado por Geraldine Bosch, es interesante porque lo mismo, es un vestuario bastante sencillo, pero que van a encontrar ahí también algunas claves muy bonitas respecto a los tonos, por ejemplo, verdes y azules que tienen las mujeres, ¿no? El blanco, del que hablaré ahorita en un momento, y sobre todo una escena en la que me pareció a mí muy particular, que es un momento en el que una de las mujeres está vestida con las ropas del hombre, ¿no? Y va quitando esas ropas del hombre para quedarse con un sencillo vestido, pero que nos remite totalmente al río y al mar, ¿no? Entonces, bueno, son claves muy pequeñas en el vestuario, pero lo mismo desde esa mesura que nos están diciendo mucho. Y bueno, no me extiendo más sobre el hecho escénico, porque ya seguro me estoy comiendo el tiempo, y me gustaría trabajar un poco, tratar acerca de lo que decía al principio. ¿Qué memoria, qué imágenes simbólicas, qué metáforas son las que se nos revelan aquí? Y bueno, dividí esto en 3 partecitas pequeñas. Por un lado está el río en sí mismo, ¿no? El río, que podríamos hacer aquí un larguísimo monólogo, ¿no? Sobre qué implica el río como potencia simbólica. Pero empiezo con la frase de Heráclito que dice: nadie se baña en el río 2 veces, porque todo cambia en el río y en el que se baña, ¿no? El río tiene esta potencia simbólica que de inmediato nos coloca con aquella agua que corre, que no se puede fijar, ¿no? Si el agua del mar, el agua de un lago, nos conecta de inmediato con el reflejo, con el espejo del humano, el río nos habla de ese espejo del humano, pero que no se puede fijar nunca, ¿no? Y acá lo vamos a ver encontrado también en otro tipo de mensajes, como un retrato, ¿no? Aquello que no se puede detener y que incluso cuando se detiene en la imagen, ya alguna vez también había hecho yo alusión a cómo Hans Belting habla de esta arqueología de la pantalla o del espejo, ¿no? Decía también aquella vez que cuando uno habla de este espejo, Belting decía que el primer espejo del humano fue justamente un río, ¿no? El río en el que Narciso se asomó para verse, ¿no? Es ese primer espejo. Y aquí estamos frente a ese mismo primer espejo, de alguna manera. Ese espejo que ahora tenemos, bueno, en nuestras pantallas digitales en la mano todo el tiempo, y que de alguna manera están reflejando lo humano, pero es humano que todo el tiempo transcurre, porque no se puede fijar, y sobre todo porque no se puede volver, ¿no? El espejo es ese sitio en el que nos encontramos como cuerpo y nos percibimos como cuerpo, aunque ya no seamos cuerpo, ¿no? Y que sin embargo es ese cuerpo que se va. Hay 3 frases de la obra que me gustaría rescatar en este sentido. Dice: no dejes de mirarme, si me pierdes, me vas a buscar por siempre. Esta misma sensación de si dejo de mirar mi rostro, ¿no?, en el agua, ya va a ser otro, ¿no? No puedo volver de nuevo. Cuando eras niño, ¿tu reflejo te vio pescando en el río? ¿Qué se ha visto reflejado en esta misma agua? Y bueno, justamente eso de qué se ha visto reflejado, me interesa rescatar este río en este terreno simbólico y metafórico como el terreno del lugar del encuentro de lo erótico, que justamente está a partir de una segunda imagen vital en este texto, que es la pesca, ¿no? La idea de la pesca, que está conectada al ritual, ¿no? Una vez más, es solo una noche al año donde no hay luna en la que se va a poder pescar, ¿no? Es un ritual que va y que regresa. Estas truchas de mar que ya dijimos son de alguna manera también un terreno de lo simbólico, de aquello que va y regresó, ¿no? Pero ¿por qué lo entiendo como encuentro erótico? Pues por las descripciones. Las descripciones de este teatro de la memoria del que yo les hablaba, ¿no?, haciendo un poco de alusión a Harold Pinter, y que en este caso Jess Butterwood lo hace también de manera extraordinaria. Hay una serie de narraciones que ustedes van a encontrar en la obra en donde se está haciendo alusión a esta pesca en un sentido erótico. Cuidado con pensar lo erótico en el sentido sexual. En realidad lo estoy pensando justamente a partir de Bataille, ¿no? Bataille nos habla de lo erótico como el encuentro con la continuidad. Dice: somos seres discontinuos que estamos siempre en el anhelo de una continuidad, porque venimos de la continuidad, ¿no? Bataille dice que hay un primer momento, desde una explicación biológica, en el momento que son unos segundos, que el espermatozoide y el óvulo se unen, es una fusión y somos continuidad.
por unos segundos, pero de inmediato aquello se empieza a dividir. Bataille dice que el hombre siempre está buscando, el hombre y la mujer siempre está buscando esa continuidad con lo otro. Pero esa continuidad y esos movimientos eróticos nos asustan, dice Bataille, nos producen vértigo, nos producen abismo. Y menciona también que hay 3 tipos de erotismo: el de la carne, el de los corazones y el erotismo sagrado, que es aquel que conecta con la muerte. En el caso de esta pieza del río, a mí me parece que se está haciendo alusión sobre todo al erotismo de los corazones y al erotismo sagrado. Cuando se describe la pesca, se describe también este encuentro del cuerpo excitado, absolutamente poseído, digamos, por esta sensación de lo que puede implicar la muerte. Y bueno, tampoco les cuento mucho más, pero ahí me parece que lo van a ver reflejado una y otra vez en este ritual que vuelve y vuelve y vuelve. Tenemos una frase que dice en algún momento uno de los personajes, que dice: yo quiero que algo me sacuda hasta la médula, quiero sentir relámpagos en el culo, ¿no? Me parece que esta frase condensa justamente este erotismo en todos sus órdenes, ¿no? Es un erotismo que de alguna manera también no puede nunca ser un erotismo que dure, ¿no? Es como esa noche, es un encuentro momentáneo que se va. Y bueno, ¿qué supervivencia de la imagen? Y ya voy cerrando. ¿Qué supervivencia de la imagen creo que hay aquí? Pues desde mi punto de vista es la supervivencia de la imagen justamente de este deseo humano que siempre se está buscando. Y en ese sentido no pude no pensar en un texto que me parece que habla de este deseo humano desde lugares muy potentes, que es el texto de La Gradiva de William Jensen. En las 2 ocasiones que pude ver la obra, no paraba de pensar que de alguna manera era una especie de reformulación de La Gradiva. Hay momentos en que el personaje pregunta, por ejemplo: ¿eres tú? Soy yo. Aunque ese yo sea un yo cambiante, ¿no? ¿Y cuántas mujeres has traído aquí? Es como una especie de pregunta eterna también, la que está ahí resonando. Y bueno, la novela escrita en el siglo XIX por William Jensen, de La Gradiva, habla sobre la obsesión, pero que sobre todo Freud la entiende como delirio, ¿no?, de un arqueólogo, Norbert Hanold, que está obsesionado por la imagen de una mujer que encuentra en un friso de bajo relieve. En sus hojitas de ruta del día de hoy les puse algunos fragmentos de La Gradiva, porque habla de esta imagen que en el fondo siempre es la búsqueda de aquella belleza y de aquella mujer, ¿no? La Gradiva está como fijada en su caminar. ¿Hacia dónde? ¿Hacia quién? Camina con pies resueltos, levantando un poco con un suave gesto de la mano la tela faldera del vestido, cuyas curvas dan, más que la posición de los pies, la ilusión de movimiento. Esta Gradiva de esta obra de William Jensen fue retomada por Freud, ¿no?, cuando se encontró ante un cierto límite de su teoría sobre los sueños. Y de pronto Freud nos dice: quiero hablar ahora de los sueños que nunca fueron soñados. Y se está refiriendo al universo de lo poético, de los sueños del creador, de los sueños del poeta, ¿no?, pero que no son sueños porque al mismo tiempo ya son personajes. Yo pensaba en una conexión fuerte y estrecha aquí. Esto está sobre todo documentado en el Delirios y Sueños en La Gradiva de William Jensen. Gradiva quiere decir la que camina, la que avanza. Y me parece que aquí estamos como ante una reformulación de esta Gradiva. No podía dejar de pensar en esta obsesión que además tuvo su continuidad larga en el surrealismo. Dalí, André Masson, Breton, Michael Lieris, Roland Barthes no en el surrealismo, se obsesionaron también con el tema de la Gradiva, ¿no? Podemos encontrar ahí grandes ejemplos de esta obsesión que siguió por muchos años. Pero yo pensaba cómo este hombre, el hombre, ¿no?, que está en esta cabaña, de alguna manera está en este mismo delirio. Y es un delirio que esta vez tiene cuerpo también y que curiosamente, una vez más, es una mujer mojada con una toalla blanca, ¿no? No podía no pensar en la falda de la Gradiva cuando veía esa toalla, como en una repetición de esta imagen que una y otra vez vuelve, ¿no? Este hombre que, como decía al inicio, es monarca de su cabaña, pero es a la vez prisionero de la pasión por pescar una trucha en el río cada noche sin luna. Y bueno, acá cierro. Y bueno, les voy a pedir a nuestros invitados que pasen, por favor, para acá, para charlar un ratito. Esta noche nos acompaña, bueno, Enrique Singer, que ya ha sido
mencionadísimo, Sergio Bonilla, está también con nosotros Norma Flores, y está también Jico Reyes. Son para ustedes. Bueno, pues quisiera yo empezar este diálogo con Enrique. La primera pregunta que quisiera hacerte, Enrique, es ¿cómo se inserta? Digo, ya vemos varios que hemos seguido un recorrido, ¿no?, de esta suerte de saga. Por ahí leía sobre todo notas que hablaban de una saga, ¿no? Me llamaba la atención, ¿no?, pensarlo como saga. ¿Qué implica pensar saga? Que has tenido en el trabajo con Marina de Tavira, ¿no?, en donde pues eso, van ya una serie de obras, ¿no?, una de ellas de Harold Pinter también, que han tenido. ¿Cómo se inserta un poco este trabajo, ¿no? ¿Viene de ahí? ¿Es una saga? Desde Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud, no sé si alguno se acuerda de esa puesta en escena que… Exacto. Ahí trabajamos juntos. Ella era más notoria que yo, evidentemente. Y nos conocimos y siempre hemos coincidido con el tipo de teatro que nos gusta, que efectivamente es un teatro de texto, es un teatro en donde la actoralidad está presente de manera casi protagónica. Es un tipo de teatro de relaciones, más que un tipo de teatro basado en la imagen o en otro tipo de metáforas. A nosotros nos gustan las relaciones entre las personas. Entonces hemos escogido textos. Algún día se nos ocurrió, vamos a hacer algo juntos, que fue Traición de Pinter. Y bueno, pues fue tan afortunado para nosotros hacerlo que decidimos pues trabajar juntos y fundamos una compañía de teatro. Entonces, bueno, decidimos hacer teatro juntos y escogimos textos que son textos que tienen estas particularidades, son buenos textos, que nos llaman la atención, que nos gustan y que curiosamente sí hay puntos en contacto entre ellos. Yo creo que por lo mismo, creo que hay 3 autores que hemos hecho que tienen esos puntos en contacto, que son Pinter, por un lado, por otro lado Mamet, que también tiene una clarísima influencia de Pinter y del realismo norteamericano, pero visto desde un punto de vista distinto que el de Butterworth y este texto, ¿no? Entonces sí estamos hurgando sobre este tipo de teatro. Ok, bueno, afortunadamente llegó Alejandro, ¿no?, listo para la pregunta que tenía yo que plantearle. Y bueno, ya no tuvo oportunidad de escuchar que hablaba yo justamente de lo poderosa que me parece la iluminación. Hablaba yo sobre todo de 2 puntos que me dejaron a mí muy intrigada. Por un lado, esa iluminación ámbar, ¿no?, que me parece que está, no sé, puesta en momentos como muy afortunados y específicos. Entonces, me gustaría si nos pudiera compartir un poco sobre esos momentos, sobre esa luz ámbar que está ahí de fondo. Y la otra es la escalera. Hay una cuestión interesante, que es que leía un poco también como casi siempre a Alejandro Luna le gusta partir de un elemento central para la construcción de lo demás. ¿Es el caso de esta escalera? Indirectamente, porque se los platico en otra forma. Yo lo que conocí por fotos y pláticas con el autor, que la había visto en Estados Unidos, la hicieron de un realismo saturado, verdaderamente obsceno, ¿no? Había todo lo que podía necesitarse en esa cabina. Y siguieron al pie de la letra las indicaciones del autor. La obra empieza escrita diciendo: hay un río. Y el siguiente punto, que es un renglón después, entra a una cabaña. Hasta eso hicieron en Estados Unidos. La gente llegaba y estaba el río, estaba el bosque, estaba la selva y seguramente estaban las truchas allá abajo. Ya no alcancé a verlas en la foto, pero supongo que había truchas.
así de realista, naturalista, era eso, y de repente entraba a la cabaña con todo. Y hablaba de una cabaña, pues al lado del río, la que pidió realmente estaba encima del río, y una recámara que se comunicaba a través de una puerta. Yo me puse a pensar varias cosas. Primera, no hay ríos en México donde anden truchas. De entrada, no existen tal posibilidad. Sí veo programas donde pescan y todo en Estados Unidos, unos ríos muy caudalosos. Esta obra, sin embargo, inglesa, pues una vez acompañé a mi suegro a pescar en Sussex. Sí, era un paisaje delicioso y nunca pescó nada, pero se pasaba todo el día platicando con sus amigos y la pasaban muy bien. Ya de regreso para llegar a la casa iban al mercado y compraban truchas. Y llegaban llenos de truchas y las guisaban y nos las comíamos. O sea, el tema sí lo conozco muy bien, pero se me hacía bastante irresponsable ponerla aquí en México por varias razones. El actor que hizo esto, Jess, que en Estados Unidos, Hugh Jackman, imagínense, 2 metros, musculoso. Yo dije, ya te dejaron. pues no. De repente me di cuenta que teníamos que ser diferentes. Hay que tropicalizar. Eso por un lado. Otra de las fuentes que tuve para estos, mencionaría 3. Primero, la firme convicción de que no debía ser elección en Estados Unidos y probablemente en Inglaterra. Segundo, pues esta idea de cuando pesqué una trucha yo, y la pesqué cuando era niño, o estos que no son niños ni adolescentes, por ahí de los 12 años, una cosa, y la pesqué en una presa, y al lado de la presa había pues construcciones fabriles así, de industria, ¿no? De lo que quedó de cuando construyeron la presa, y ahí estaban unas oficinas y demás abandonadas. Y dije, esto sí me suena más mexicano, ¿no? Como que una presa y un gandaya se apropió ahí de gandaya, no por ti, porque no conocía el reparto todavía. Sí lo conocía. Y el tercer punto es la topografía del teatro. Ese teatro pues tiene una mezanín que a veces se usa abierta, pero creo que hace mucho que no se usa cerrada. Y usar la escalera pues era la única forma de reemplazar todo este naturalismo con algo por la puerta que comunicaba la recámara con la estancia de la cabina. Es mucho mejor una escalera que una puerta, desde luego, ¿no? Se puede subir, se puede bajar, se puede echar a tobogán. Él quería subirse por los barrotes, se va a voltear, ¿no? Se puede voltear la escalera, y esto es una cosa que no podemos permitir, pero permite muchas cosas, ¿no? Menos voltear. Y de ahí salió la escalera, de la posibilidad de usar el tapanco, de que aquello, no me interesa que sea el edificio abandonado donde hicieron la presa, que está allá afuera y que nadie vio, pero sí podía ser un aserradero, tal vez, un depósito de madera que estuviera cerca de un río donde hubiera truchas
alguna vez en algún lugar, no necesariamente en el Estado de México, que es donde estaba, la que pesqué. Pesaba menos y la devolví al agua. Bueno, esa es mi historia de pesca de truchas. Muchas gracias. Allá arriba. Según el oculista, con este ojo veo menos ámbar que con este. No, al revés, este es el que me está fallando el ámbar, entonces quiero ver qué ámbar ven usted. Yo lo veo más blanco, con este. Y con los dos, pues es una mezcla. Pues es ámbar cuando está amaneciendo, ¿no? Anocheciendo. Luego Cuando el petirrojo. Es más cuando, frío. sí. Depende de qué ojo es así. Okay. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, un poco siguiendo con este río que se vuelve tan presente justamente porque no está, ¿no? Que ahora que lo menciona Alejandro, además también, claro, yo creo que aquí varios hemos tenido la experiencia de ir a pescar en el Estado de México, en esa presa, ¿no? Entonces sí, efectivamente, esa escalera de metal, bueno, yo sí, en esa presa, no sé si es la misma, pero sí esa escalera de metal tiene un algo de anclaje, creo, con lo que podemos sentir como ligado al río, o al menos para mí lo fue. Y me gustaría mucho escuchar a Jico, ¿no? Escuchar este diseño de sonido, Jico, tan fino. A mí me parece que es eso, fino. Yo soy una gran fan del trabajo de Jico, lo he dicho en otras ocasiones, pero esta vez lo refrendo, porque soy una gran fan del diseño sonoro, pero sobre todo porque creo que Jico ha tenido un montón de retos en esta puesta en escena, porque pues menos es más, ¿no? Y hacía falta poco y sin embargo de gran profundidad. Entonces, bueno, ¿en qué momento te vinculas tú con el montaje y qué pasa con la elección de estos sonidos, Jico? Hola. Pues, ¿en qué momento se vincula uno? Desde que lo invitan y te dicen quién va a trabajar. O sea, hace 3 años, 2 años. Es un proyecto que desde que se mete a la convocatoria, te invitan, quieres participar o no, y uno dice, órale, qué padre, y te dicen con quién vas a trabajar, y ya desde ahí te pones nervioso, ¿no? Con Enrique ya hemos hecho varias obras y siempre es más fácil cuando ya conoces a un director. Incluso es más fácil saber si aceptas o no, porque hay veces que dices, chin, me acuerdo que no estuvo tan padre la experiencia, pero aquí al contrario, siempre ha sido muy padre porque Enrique es alguien que no te suelta, te exige cada vez más. A él le gusta el bordado fino. No nada más ahí ya se oye bien, ¿no? Bájale tantito, súbele, bájale. Y entonces, desde que a uno lo invitan, dice, órale, está padre. Después me dijeron que la obra se trataba de pescadores, fue lo único que me dijeron. Antes de leer el texto, a mí me gusta mucho ir a pescar, dije, padrísimo. Después me enteré que iba a estar el maestro Luna, y dije, mi primera vez de trabajar con el maestro Luna, y también me emocionó mucho. De ahí a que empiezas a elegir alguno de los tracks pasa mucho tiempo. Esta obra sí es particularmente difícil porque es de esas que uno dice, ¿qué le pongo? ¿Qué le ponemos a esto? Yo tengo la teoría de que el teatro, toda obra de teatro puede tener sonido todo el tiempo. De ahí que eso convenga. Hay una diferencia. Yo trato de pensar en las primeras lecturas en dónde vamos a insertar los diferentes tracks, pero siempre trato de pensar que debería haber en todo y después voy seleccionando, voy quitando, no, aquí no conviene, aquí sí conviene. Y en realidad yo creo que en el fondo yo soy un metiche y chismoso en cualquier obra. Es decir, si yo no fuera con el sonido, yo sería el que diría, ¿vieron qué hizo?
O cuando un personaje está emocionado y mira, 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 ya va a llorar. Ahorita estaría hablando todo el tiempo, pero como no puedo hablar todo el tiempo, lo que hago es meter ahí un sonidito. Y entonces el público ojalá entienda que yo quiero decir, mira, mira, se está emocionando, ¿no? O cuando termino una escena, ¿no? Con el sonido es lo que hago, comento. Comento de una forma pues más abstracta, pero de mis ganas les diría, órale, ¿vieron qué padre estuvo eso? Y lo que sigue, ¿eh? Y entonces por eso a veces en esta obra el sonido es así. Por un lado es menos atmosférico, aunque parezca lo contrario. En el sonido puedes hacerlo de diferentes maneras, ¿no? A veces usas sonidos que le podemos llamar realistas, que son sonidos reconocibles al oído humano, es decir, pajaritos, la lluvia, el mar, truenos. Uno ya sabe qué es eso, ¿no? Y funciona de alguna manera. Ubicas al espectador en espacio, en tiempos, en lo que está pasando alrededor. No es lo mismo este espacio con una mesa y estas cosas que este espacio con una mesa y estas cosas y perros ladrando, por ejemplo, ¿no? Entonces ya a lo mejor pensamos que estás en una vecindad o algo así. En ese sentido, los sonidos realistas funcionan. Y también a veces hago uso de sonidos abstractos, en donde no quiero decir algo concreto, sino que el sonido tenga su expresividad por sí mismo y que cada quien lo tome como venga, ¿no? Entonces yo en esta obra creo que se combinan los dos tipos de sonidos, tanto abstractos como sonidos reconocibles, y sin embargo en ningún momento están usados realistamente, salvo dos momentos. Ojalá los que no han visto la obra, ojalá puedan reconocer eso. Sí suena el río, sí suena el agua, pero no es el río. Lo primero que dijimos con Enrique es, no vamos a meter nada del río. Esa era la primera idea. Queremos meter muchos sonidos, pero que no suene el agua. Y hasta que una amiga me dijo, oye, creo que falta lo acuoso, falta el sonido del agua. Y yo, sí, sí es cierto. O sea, después de presentarle varias propuestas, dijimos que sí, porque el río está presente, pero no físicamente. Y yo lo que traté fue de que escucháramos el río que está en la cabeza de el joven aquí presente, del personaje. O sea, no es el río realmente que está, sino es el río que suena en su cabeza todo el tiempo. A lo mejor por ahí alcanzan a percibirlo. En cuanto está preocupado, suena de una manera. Y eres tú, soy yo. Y baja el volumen. Y es una agüita tranquila, ¿no? Ese fue el reto. Saber si escuchábamos los sonidos propios de la naturaleza. Y sí los escuchamos, pero no los usamos como si realmente estuvieran. Y en ese sentido, Enrique tiene una manera de guiarte, te marca un rumbo cuando él dirige. No es de los directores que tienen ya la película completamente imaginada en la cabeza antes de ensayar, porque entonces ya no hay manera de ser creativo. No, él se nutre de las ideas de los demás, y entonces lo único que hace es decirte sí por aquí, ahora vámonos hacia allá. Y hacia allá nos fuimos. Y esto que dices que menos es más, pues también es mucho una oportunidad, porque el Teatro Santa Cata es un teatro muy noble en ese sentido. Es íntimo, muy parecido a la intimidad que se vive en este teatro. Y entonces los dos únicos momentos que usamos los sonidos como sonidos, que son los grillos, son para marcar espacio. Los pudimos poner. Enrique me decía, no, es que se oye a grabación, bájale más, se oye a grabación. Y yo, sí, le bajamos. Porque ese teatro nos permite ser muy, muy íntimos y poder de repente hacer que el sonido ni siquiera se oiga, salvo cuando los personajes guardan silencio. Y entonces el público puede sentir, está sonando, no me había dado cuenta que está sonando, como es en la vida. Y bueno, creo que ya.
Gracias, Jico. Y bueno, pues, ¿cómo te encuentras en este río, Sergio? Sí, ¿cómo te encuentras, digamos, en dos sentidos, ¿no? Como actor, ¿qué implicaciones tiene ser este hombre? Y como persona, ¿no? ¿Qué pasa con este río? Bueno, mi primer acercamiento al texto, debo confesar que ya lo había confesado al director, así que no va a ser tan dramático. La verdad es que yo la primera vez que agarré el texto me costó mucho terminarlo. Es un texto difícil y creo que es un texto muy celoso. Creo que si no se sumerge uno realmente en la atmósfera del texto, lo pierdes como trucha jabonosa, se te va, ¿no? Entonces, la primera vez que yo tuve contacto con el texto, bueno, de entrada sí quiero comentar, y no son cebollazos, es una oportunidad, que casi sin leer el texto dije, pues yo quiero trabajar con esta gente. Hace mucho que quería trabajar con Enrique y el maestro Luna, y pues bueno, con Marina ya había trabajado, pero pues casi dije que sí, sin conocer el texto. Pero dije, bueno, tengo que leer el texto. Exacto. Entonces, bueno, me intenté sumergir en este río y mi primer contacto fue difícil porque, pues, confieso que cabeceaba. Me costó mucho, a lo mejor estaba yo muy cansado, o a lo mejor eran las dos cosas, o no sé, pero la primera vez me costó mucho. Y curiosamente, después de la primera lectura, o no curiosamente, porque generalmente eso pasa, ¿no? Después de las primeras lecturas, pues uno va encontrando cosas, pero sí es un texto que particularmente hemos comentado en trabajo de mesa, fue cada vez adquiriendo mucho más riqueza. Me parece que es un autor brillante, que tira muchos anzuelos hacia muchos lados, que el texto está cargado de poesía y de metáforas, pues universales, ¿no? Y que sí habla de las relaciones humanas, de las relaciones de pareja, pero creo que incluso va más allá, ¿no? Esto lo planteo como mi primer contacto con el texto, fui cada vez adentrándome más y bueno, me entusiasmó también saber que me buscaban no por medir 2 metros, entonces eso me entusiasmó todavía más. Y entonces pues cada vez me fui comprometiendo más con el proyecto y relacionándome con este hombre desde mi punto de vista atormentado, un eterno atormentado, ¿no? por desconocer el amor, por desconocerse a sí mismo, por esta... No tendríamos que spoilear, ¿verdad? Porque ya estamos como hablando de más de la hora, pero bueno, creo que la esencia de este personaje, porque tu pregunta era cómo me sentía yo en el río, pues tengo que hablar del personaje. Pues me siento ligado a este hombre en la medida en que puedo, a través de mis temores, para acercarme a él honestamente, ¿no? Creo que es un hombre que tiene terror a verse a sí mismo. Creo que es un niño atrapado en el cuerpo de un hombre y aparentemente se relaciona con muchas mujeres, pero en realidad no se está relacionando con ninguna, ¿no? Y pues estoy gratamente sorprendido con el texto y con el equipo. Estoy muy complacido de trabajar con esta gente y muy honrado de estar aquí con ustedes también compartiendo en esta, me parece una extraordinaria idea también, ¿no? Para acercarnos. Así me siento en este río. Bueno, me estoy comiendo ya el tiempo de los espectadores prácticamente, así es que voy a hacer una última pregunta a Norma, que coincide bien con cerrar el segmento, porque ella también cierra la obra, ¿no? Y claro, pensaba yo en tu caso y en el caso de Sofía, que interpretan dos roles que una vez más, ¿no? Tienen que ver con esta mesura, pero que al mismo tiempo son imágenes tremendamente potentes para el espectador, ¿no? Son imágenes, ahora que vayan a ese río, van a ver la contundencia de esas imágenes y la necesidad, además vital, de esas imágenes
de hacernos sentir en un universo simbólico tan vital. Entonces, bueno, es una pregunta como para no arruinarles, ¿no? Porque ya les dije que sales al final. Justo creo que a mí me daba una de esas preguntas morbosas, curiosas, tremendas, que tienen que ver con dónde estás tú el resto de la obra y cómo salir en ese momento para ser parte de, ¿no? O sea, creo que hay una cuestión que tiene que ver con la energía. No sé, ahorita llega alguien, ¿no? Tarde, y sabe que entra, ¿no? a una atmósfera que estalla de alguna forma como en una resonancia también energética. Entonces, creo que tiene su reto, ¿no? Entrar a una atmósfera. Entonces yo me preguntaba, ¿dónde estás? ¿No? ¿Dónde estás tú el resto de la obra y qué implica para ti este ejercicio? Gracias. Pues justamente ese fue el mayor reto, ¿no? Para mí cuando leí el texto. Por esa dificultad, ¿no? de justo entrar sin arruinar el todo lo que se había generado, ¿no? Como pensar, entrar en, y me lo dijo Singer, ¿no? Tiene que ser muy preciso esto que te toca hacer. Y me la paso en la recámara, atrás, en el tapanco, toda la obra, con mi tapete de yoga, y sí moviéndome, pero escuchando, ¿no? Y escuchando y sintiéndolos a los actores, ¿no? Al resto del equipo y con ellos, o sea, súper conectada. Estoy ahí sintiendo el pulso de la obra y de ellos, ¿no? De los personajes entrando en situación, en la atmósfera, y ya cuando debo salir, entonces me preparo y salgo. Muchas gracias. Bueno, pues a mí hay un montón de cosas que me gustaría escuchar, ¿no? Pero ya se las preguntaré al rato con un delicioso sándwichito al resto de nuestros invitados. Pero pues llegó el momento de pasar el micrófono a público y pues no sé si está por ahí. Gracias. Les recuerdo que vamos a intentar hacer preguntas dirigidas, preguntas claras, de preferencia a alguno de los invitados en concreto, que se puedan contestar también en concreto, para que hagamos lo más democrático posible esta media hora que tenemos para compartir en este segmento. Acuérdense también que tenemos el siguiente segmento en el que a lo mejor ya podemos hablar más ampliamente, ¿no? Y con menos prisas de cronos. Sí, yo tuve la oportunidad de ver la obra el sábado y no dudo que esta obra va a tener tantas interpretaciones como espectadores. A mí me parece que es una obra que indaga o tiene que ver con la trascendencia o con la búsqueda de la trascendencia. Y explico un poco. Dentro del ritual, el erotismo se inserta con la misma relevancia que están las botas, las truchas, el río, la noche, la cena, la música, y todo esto el hombre lo realiza con el fin de escuchar esa pregunta que tú evocaste, la que hace la mujer al decir, ¿a cuántas mujeres has traído aquí? Y en ese momento él pone, en este caso literalmente en la mesa, la posibilidad de una apertura a la trascendencia de esta mujer, dependiendo de lo que él, vamos a decir, que él responda, ¿no? O sea, porque si la mujer cree o no, no vamos a decir lo que él, no vamos a decir más por el tema de vender un poco la trama, depende de si la mujer quiere trascender y entrar a la vida de una manera fuerte o trascendente a la vida del hombre. Entonces, considero que no sé si alguno, en este caso le quiero preguntar a Sergio, si tiene alguna, porque él mismo mencionó hace rato que consideraba que más allá de las relaciones personales hay algo más, y si había pensado o considera que tenga que ver con esto, porque a fin de cuentas creo que la fe en la mujer es algo básico, o la falta de fe, vamos a descubrir viendo la obra, es algo fundamental en la obra. Sí, bueno, yo creo que todo en la vida es relación, es decir, nos relacionamos desde que somos concebidos y nos relacionamos con la
matriz, con el líquido del... En fin, todo el tiempo estamos en constante relación. Y me refería yo con esto, con que va más allá el texto, porque creo que evidentemente pues el tema es la relación de pareja, pero habla de una relación que va más allá, de entrada pues con él mismo, ¿no? Creo que por eso fundamentalmente no puede relacionarse con las mujeres, porque no se resiste a verse a sí mismo. No mucho más, pues, o sea, todo lo complejo que implica esto, ¿no? Pero creo que por ahí va lo que quería yo decir, ¿no? ¿En qué me transforma? Bueno, tendrá que ver cada puesta en particular. Esta, sí, pues supongo que nos vamos transformando con cada cosa que pasa en nuestra vida, ¿no? Esto nos va a transformar de alguna manera, ¿no? O al menos sembrará algo que nos transforme más adelante, ¿no? En esta puesta en particular, pues han sido distintas cosas, desde mi proceso actoral y de trabajo con esta gente, con toda esta experiencia y este talento, y a quien admiro tanto, hasta lo que quiere decir el texto y mi relación íntima con el personaje. Podría yo decirte muchísimas cosas, pero no sé por dónde empezar. Pero bueno, pues yo creo que eso, que en esencia el teatro transforma, ¿no? Y esa es como su naturaleza. Y yo siempre estoy abierto a eso, a transformarme y a que me transforme y a permitirlo, ¿no? No sé si a eso va más o menos tu pregunta. Sí. Fíjate que hace poco, antier, me preguntó un amigo muy cercano, justamente que qué había pasado conmigo respecto al personaje, que si algo había yo aprendido del personaje. Y no lo sé, seguramente sí, pero todavía no lo descubro. Hay fibras muy íntimas y muy oscuras que uno tiene que permitirse conectar con la oscuridad del personaje desde mi punto de vista. Hay actores que interpretan a través, por ejemplo, mi padre, que él, siempre que le preguntan, oye, ¿tú cómo interpretas? Dice, no, pues yo como una rana de laboratorio abro, veo el personaje, lo examino y ya después, ya que lo entendí, lo interpreto. Yo difiero. Yo en lo particular creo o bueno, no que creo, es decir, me parece que fluyo mejor cuando me conecto con el personaje. No te digo que si interpreto un asesino pues me voy a salir a matar, a matar personas, pero sí trato de conectar desde fibras profundas y pues con la oscuridad de los personajes, ¿no? Porque luego lo más oculto es lo que más revela después, ¿no? Sí, gracias a ti. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es como para saber un poco más acerca de la forma de trabajar del maestro Alejandro, es decir, cómo fue la relación creativa entre el director y usted, si usted ya llegó con una propuesta o fueron como de la mano para llegar a algo, no sé. De la mano nunca hemos andado. De entrada. ¿Quién sabe? Porque cuando estaba chiquito, él, estaba chiquito, a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor sí. Sí, bueno, eso no sé cómo contestarlo. Sí. Yo no entendía nada de esta obra, primero. La leía y decía, qué relajo, ¿no? ¿De qué tratan?
no entendía. Empecé a entender en las lecturas, gracias a la revelación que daba el estudio y desmenuzamiento de palabra por palabra y relación por relación y todo. Y, más o menos trata de esto. Fui viendo hasta que tuve una idea de qué iba a ser aquello, ¿no? O qué podría ser aquello. Antes no moví un dedo, digo, hasta que no sé de qué trata eso, no me aviento a hacer nada, pues, ¿no? Paralelamente, sí leí la obra en inglés, porque dije, a lo mejor está mal traducida, el traductor se equivocó todo. Y eso me llevó a ver fotos. Nunca vi ningún video, ni fui a Estados Unidos, de cómo lo habían hecho en Estados Unidos. Y luego platicando con el traductor me dijo, oye, le digo, ¿por qué te atrajo esta obra? No, ¿qué me va a traer? Dice. Fíjate que mi hija quería ver al actor y yo la llevé al teatro. Y dije, pues ya la vi, pues de plano la traduzco. Eso me dijo, aparte. Entonces las cosas siempre no son como uno se las imagina, son todo el laboratorio, esto. No, y la verdad, seguí sin entenderla hasta que la vi en los últimos ensayos. Y vi que tenía mucho más de lo que me imaginaba. Pero respecto al espacio, pues sí, había que estar cerca de un río y había que tener un espacio posible de alguna manera y a la vez que no fuera inglés y realista y todo esto que no venía al caso hacer, ¿no? Por muchas razones, por el idioma, por la falta de referencias que tenemos locales, porque todos los ríos están infectados, porque aquí cuando hablas de pescar truchas, pues están las estacas y está Toluca, ¿no? Que pagas no sé cuánto porque te dejen sacar una trucha y luego te la comes. Bueno, pues esto no tiene nada que ver con eso, ¿no? Cómo alejarse de eso y hacerlo creíble. Creíble por un lado. Cómo quitarle todo lo que estorba, ¿no? Y quizás dar algo en el espacio que no sé cómo decirlo. No es neutro. Entre la pintura negra que produce un vacío, la pintura de tipo concreto que da algo industrial, el piso de cemento mugroso y ese ropero viejo que quizás sí era del abuelo, finalmente va a tener algo que ver directamente con el texto. Y cómo en vez de tener todas las cosas necesarias a la vista, están encerradas en un ropero. O sea, hay más orden que la versión de Estados Unidos, donde tapetito, carpetita, cojincito, teléfono, etcétera, a la mano, ¿no? Es más especial, ¿no? Como está. Y habla mucho también del personaje, finalmente. El personaje encierra todo ahí en el ropero y nada más él saca cosas de ahí. La única que no sabe el orden que hay ahí es una señora que canta, que además pues quizás otro personaje, o no sabemos. Es bastante misteriosa la obra. Y creo que el resultado da esa mezcla de cosas más o menos obvias con los misterios que no llegan a resolverse. Yo menos que nadie, ¿no? Porque un ropero. Las sillas literalmente eran de mi abuelita.
son las mejores sillas que encontré para esto. No sé si esto contesta. Quiero hablar de eso. Para mí fue muy interesante el trabajar con Alejandro. Trabajar con todos fue muy interesante. Yo, mira, primero pienso, después de las obras que he hecho, no es una conclusión. Hasta hoy pienso que el director es el único que no tiene un objeto de creación concreto. Es decir, el escenógrafo hace la escenografía, los actores actúan, el musicalizador o sonidista hace, ¿saben? Y el director no, el director trabaja con todo ese material, ese es su trabajo. Entonces, un director que quiere a sus colaboradores como los materializadores de su idea, pues lo único que hace es limitar, es evidente. En todo caso, lo que yo me planteo, y creo que eso es lo que se plantea a alguien en un hecho creativo como este, es un punto de arranque. Y ese punto de arranque puede ser al revés de cómo fue el resultado. Recuerdo que en algún momento le dije a Alejandro, ¿qué tal que llenamos todo de objetos, de cositas? Exactamente lo contrario de lo que fue. Y Alejandro me dijo, no, mejor no. Y entonces yo le saqué imágenes que yo había juntado en mi imaginario, imágenes, porque me gusta eso, me gusta buscar imágenes que me atraen por alguna razón, se las enseñé en mi iPad, de imágenes que además es una cosa muy interesante porque tiene que ver con tu primer pregunta, que este tipo de teatro es un teatro que nosotros estamos haciendo, incluyo a Marina, como productores también. Es decir, yo soy director-productor. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos un texto que nos gustó y juntar al equipo nos corresponde a nosotros. ¿Por qué este equipo? Entonces, ¿qué sucede al hablarle a alguien como Alejandro Luna? Porque yo ya sé más o menos cuál es su línea, como decías tú al principio. Ya hay una estética igual que con Jico. Yo sé cómo trabaja Jico. No es que ya los induzca, es que están inducidos de por sí, ¿me entiendes? En su forma de ver las cosas. Entonces, alguna vez en una entrevista, hace mucho tiempo, en alguna revista de teatro, Alejandro Luna decía que el escenógrafo dirige, ¿cierto? Tú dijiste eso. Pero yo creo, tiene toda la razón, el escenógrafo dirige. Pero no nada más el escenógrafo, los actores dirigen, el musicalizador dirige, todos dirigen. Entonces, realmente, cuando encontramos ese centro en donde las ideas empiezan a llegar de una manera afortunada, entonces jugamos. Ajá. Efectivamente, Alejandro Luna me propone una escalera y, dicho por él, es como un gran pene. Muy masculino. Un día, sí, es cierto, ¿no? Había algo así y un agujerito así. Pues sí, de alguna manera, ¿quién va a negar eso? Pero un día estaba recargada una mugrosa escalerita de metal ahí, porque estaban trabajando los pintores. Entonces me hizo hacerla más chiquita. Originalmente iba a ser una escalera con otra pendiente, una escalera más larga. Esto ya no lo podemos decir, lo que estás diciendo. Yo no puedo decir esas palabrotas. Originalmente iba a hacerlo, pero él de repente dijo que mejor más chiquita. Bueno, es que hay de... En realidad lo que ocurre aquí es que entonces él propone una escalera más grande, efectivamente, y pues de repente vemos la conveniencia de que sea de otra manera. ¿Por qué? Porque va a ser más difícil la subida para los actores, lo va a ser más dramático. ¿Me explico?
La bajada por parte de las actrices va a ser mucho más difícil que una escalera más cómoda, más larga, etcétera, etcétera, etcétera. Y así empieza a suceder con todos. Entonces lo que ocurre como director es que ese material es el que a mí me permite moldearlo a una dirección, como su palabra lo dice, a una dirección. Es decir, que es la creatividad de cada quien que tiene que ir dirigida a un lugar. Yo creo que ese es el gran arte, a final de cuentas. Yo no soy el autor, yo soy el director. Los autores somos todos. Pero entonces el sonido tiene que ver con la escalera y las actuaciones tienen que ver con este espacio prácticamente vacío, entre comillas. Y una cosa muy importante que también se la debo a Alejandro. Alejandro yo creo que es uno de mis grandes maestros. De verdad lo he seguido toda la vida y es un hombre, no porque esté aquí, pero lo digo porque lo conozco bien, o bueno, hasta cierto punto bien. Es un hombre que me atrevería a llamarlo sabio, por lo menos teatralmente. Realmente lo es. Ya me perdí. No sé. No, ya olvídalo. Eso ya se quedó de atrás. El chiste del asunto es que la dirección, a final de cuentas, es esta suma de todos estos factores que, gracias a tener... Sí, pero no me acuerdo qué es. Algo me habías comentado. No, pero olvídalo. Fue hace muchos años. Muchos años. Que es una manera de ver el teatro, a final de cuentas. Una manera de ver el teatro como un lugar en donde llegan los elementos llegan. Uno no tiene por qué buscarlos, sino aparecen. ¿5? Sino aparecen. Y hay que tener fe que van a aparecer. La primera vez que yo hablé con él, yo no sabía para nada qué queríamos. Yo tuve una idea, cuando metimos este proyecto de anfiteatro hay que tener una idea. Y yo tuve una idea de que fuera un espacio mágico. Me imaginé luz que venía de lugares y cosas así, sin que vaya a ser así, es el lugar de arranque. Después, platicando con Alejandro me dijo, yo veo un espacio realista. ¿Te acuerdas? Que nos íbamos al Galeón. Era otro teatro donde iba a ser. Yo dije, bueno, podría ser, vamos entonces a partir de ahí. Después llegó y me dijo, no, aquí en Santa Catarina yo veo un espacio otra vez mágico, o poético, o onírico. Y dije, perfecto, me encanta. ¿De acuerdo? Entonces yo, en resumidas cuentas, lo que siento es que la suma de todas estas personas es lo que hace la obra, a final de cuentas. No es la creación de nadie, sino de las ideas que llegan y que se aposentan. El trabajo que yo quiero tener como director y que cada día quiero tender más hacia allá es el de tener las antenas muy bien puestas para que las ideas, cada una de las ideas, coincidan. Si no coinciden, no van. Lo siento, pero no van. Y si coinciden, van. Lo que sucede con Alejandro es que generalmente coinciden mejor que lo que yo había pensado. ¿De acuerdo? Pero creo que lo mismo me pasa con Jico. Jico llegó y me dijo al principio, estoy haciendo una obra de teatro, no voy a decir cuál, pues estoy haciendo una obra de teatro y me choca que no pueda yo proponer mis cosas. Algo así, ¿cierto? Que el director no se arriesgue a lo que yo propongo, o algo así. No. No, fue hace mucho. Y entonces, y la verdad de todo es que él propuso las cosas. Pero a mí me da chance de decirle, sí, pero así. Entonces, en resumidas cuentas, ha sido muy gozoso este proyecto. Este proceso ha sido realmente rico por eso. Pero también muy angustiante porque la obra, cuando los que no la han visto lo sabrán, los que ya la vieron también, es una obra que no es nada fácil de entender. Nada fácil. La cosa es esta, la obra tiene la suficiente lógica para que cada quien le dé su interpretación, pero suficientemente ilógica para que no haya una sola interpretación. Entonces nosotros le tenemos que dar una interpretación, y sí tenemos una interpretación. Nosotros estamos contando una historia, pero ni siquiera vale la pena que se las contemos a ustedes, porque no es, me explico. Bueno,
Me alargué demasiado, perdón. Para el director, para Enrique. Pues yo sí la fui a ver. Yo no soy persona de teatro, yo soy química de profesión, pero soy aficionada. Yo quería preguntar, el tema de la muerte, ¿qué tanta importancia, fuerza o preponderancia tiene en la historia? Porque yo me salí con una interpretación que no voy a decir, pero que estaba muy relacionado con el tema de la muerte. No sé si… Claro, lo que pasa es que sí hay un abandono continuo que tiene que ver con la muerte, porque como dice el personaje, esto no se va a volver a repetir, el río, nuevamente, ¿no? Esto no se va a repetir, esto no va a ser, nos estamos enfrentando a la muerte, por supuesto que la tiene, y eso permite una interpretación. Yo sé que permite esa interpretación en donde la muerte es una presencia muy fuerte, la permite, y no nada más la permite, sino nosotros la provocamos un poco. Lo hemos platicado. Provocamos esa interpretación que tú tuviste, que no voy a decir cuál es, pero estoy casi seguro de que sé cuál es, porque sí la provocamos un poco. Porque la obra, es muy interesante la estructura de la obra. La obra, nunca me había topado yo con una obra así. Incluso yo pensaba que una obra así era un error. Y ahora me doy cuenta que no es cierto, o sea, uno aprende cosas. Es una obra hecha a base de pistas falsas. Es decir, yo siempre dije, nunca pongas una pista falsa. Y resulta que esta obra es una pista falsa tras otra. Desde que uno entra y dice, se trata de esto. No, no se trata de eso. Se trata de esto. No se trata de eso tampoco. ¿Cierto o no? Hay una cosa así, a lo cual nos costó mucho trabajo porque no estamos acostumbrados a hacer obras así. Nosotros tenemos una pinche lógica lineal que no nos atrevemos a romper, pero resulta que la vida es más cercana a esta obra que a lo que yo creo que es la vida. No es realista la vida, ¿no? Digámoslo así. O esta obra es más realista que cualquier obra realista, porque no es así. No entendemos la vida, no entendemos la obra. Cada quien le da su interpretación. Pero nosotros, que somos muy truqueros, porque el teatro es un truco a final de cuentas, ayudamos a que las pistas falsas te lleven por ciertos lugares, ¿no? Eso es todo. Una última pregunta. Bueno, más que pregunta es un comentario. Buenas noches. Cuando yo vi el elenco y los anuncios de la obra, la verdad es que me fui con una expectativa muy, muy, muy alta. Dije, qué barbaridad, estos nombres tan ilustres, debe ser algo excelente. Y no quería intervenir porque podría parecer políticamente incorrecto, pero ya que lo dijo el director, ya que lo dijo el actor y el escenógrafo, efectivamente yo tuve un problema con el texto que primero me aburrió, no me pude dormir y no pude cabecear porque estaba en primera fila y los tenía casi enfrente. Entonces, y después dije, bueno, voy a tratar de sacar algo de esto, ¿no? Y me acordé de las películas francesas que a veces uno sabe cómo empiezan, pero no sabe a qué hora terminan ni dónde terminan. Y bueno, realmente dije yo, bueno, tanto cuidado con el detalle, el vinito blanco. Yo me preguntaba, ¿dónde en México vamos a pescar con una botella de vino blanco? Y después la cena tan rica que se preparan, ahí me quedó una duda si la trucha era de a de veras o era de utilería, y si cada noche se consume una trucha diferente. Digo, bueno, ese es un costo creo muy alto, porque la trucha, la verdad es que a mí se me hacía agua la boca ahí en esa cena. Y volviendo a la historia, me pareció extraordinaria las tres actrices. Cuando entran, no se da uno cuenta que es otra actriz, o al menos yo no me di cuenta, y siguen en ese ritmo que decía ella, y entra y la acción continúa, y es como si el actor estuviera repitiendo algo que acababa de iniciar y acababa de hacer. Y también esas pistas a veces me da la impresión de que está soñando, de que es todo su imaginación. Y otra pista es que es un psicópata, que a qué hora la aprieta el pescuezo y dónde las esconde o dónde las deja, ¿no? Y la verdad es que yo me quedé esperando esa vuelta de tuerca, porque después de haber visto Fuenteovejuna y después de haber visto Los Ángeles en América, y diga, ¿a qué horas empiezan a rodar las cabezas y a qué horas empieza a brotar la sangre, etcétera?
y no pasa nada, aparentemente. Pero ya que me la explicaron, yo creo que la voy a tener que ir a ver otra vez, porque la verdad, a mí el texto me pareció inconcluso, me pareció etéreo, para decirlo de manera elegante, y bueno, los felicito por sacar, aquí en este caso no agua del río, sino agua de las piedras, porque ese texto, la verdad, solamente gente como ustedes lo podía haber tratado de esa manera. Y efectivamente el sonido es excelente, porque ahí está uno la presencia y se siente que anda allí también pescando las truchas. Gracias. Bueno, pues vamos a tener que cerrar por acá. Efectivamente, en este río revuelto de tantas interpretaciones, yo me quedo con esa resonancia poderosa de Benjamin, ¿no? Yo a veces les digo, sobre todo a mis alumnos, que vayan al teatro a veces acompañados de alguien, metafóricamente, ¿no? Que inviten a alguien. Lo dice también Jorge Dubati siempre, dice, a veces invito a Susan Sontag o a veces invito a… Yo quiero ir al río de nuevo, acompañada por Benjamin, porque me parece que entender este río como ese origen que está en un torbellino en el río del devenir, revelando cada vez cosas, puede hacernos que entremos desde otra lógica, ¿no? Justamente ahora que lo decía Enrique, estamos acostumbrados a ciertas lógicas que son bastante ilógicas con nuestra organicidad y con nuestra cotidianidad también. Entonces sí, es una obra elíptica, rizomática al mismo tiempo, y pues tendremos oportunidad de tenerla en cortísima temporada todavía. ¿Cuándo acaba, Enrique? A principios de junio. 29 de junio termina, así es que vayan, todos los que no han ido, vayan y luego nos cuentan qué les trajo este río a ustedes. Y pues nada más agradecer, la verdad es que para mí ha sido igual que para ustedes, solo yo tuve que hacerlo un poco express porque fue sábado y domingo y tenía que preparar esta aula, y ahora entre que leía mis notas me sentí un poco en esa misma incertidumbre que los escuchaba a ustedes, ¿no? Creo que es una obra que uno lo deja así, pero insisto, creo que no está hecha para ser entendida, sino sentida y comprendida desde otro lugar, ¿no? Entonces, pues vamos a que nos siga afectando, ¿no? Y atravesando ese río. Y pues me emociona especialmente el día de hoy que estamos cumpliendo 3 años tener, como ya lo dijo Luis al inicio, aquí junto a mí, a Enrique Singer. De verdad que se me vienen memorias así de estar sentados en la oficina poniendo en papel este proyecto, y pues me parece profundamente conmovedor estar cerrando esta temporada con Enrique aquí. Y también, bueno, con Alejandro Luna. La verdad es que para mí es un enorme honor que nos esté acompañando esta noche por acá. Y pues con Jico, con Sergio y con Norma, muchas gracias por venir. Gracias a todos que andan por allá. Esto no se cierra, hago esta especie de despedida porque nos despedimos de la grabación, que por ahí va a quedar resonando, justo como espejo al que jamás podremos volver, resonando en la red esta grabación. Pero el resto vamos afuera a comernos unos ricos bocadillos y unos ricos refrescos. Y bueno, agradecer siempre a esta que es la casa también ya del Aula del Espectador. De verdad, cada que llegamos aquí a las 7 de la noche, bueno, un ratito antes, encontrarnos con Benito y con toda la planta técnica aquí, que es tremendamente amorosa con este proyecto. Agradecerles mucho su trabajo, su compañía, su acompañamiento permanente, y a todo el equipo de Teatro UNAM. Gracias y buenas noches. Son de estas obras que yo me sentí muy afortunado de verla muchos ensayos. O sea, cuando vayan varias veces, de verdad. Porque yo que la vi muchas veces, iba entendiendo y al final un día le dije a Enrique, ya sé qué pasó, ¿no? Entonces sí, no la vean una vez, véanla. Véanla varias veces, de verdad. Yo me sentí muy afortunado de verla todos los ensayos, bueno, los que fui. Así que vayan muchas veces. Bueno, y vengan al aula también muchas veces. No tenemos ahorita en sus hojas, no viene la fecha de la siguiente porque iniciamos nueva temporada. Estén muy atentos a la página de Teatro UNAM. Los esperamos acá con mucho gusto en nuestra 9ª temporada ya del Aula del Espectador. Gracias.